Buenos días, mi nombre es Agustín García, soy el director comercial de Sicnova. En primer lugar, agradeceros a todos la dedicación y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión en la que procederemos a hablar en detalle de la tecnología Multi-Jet Fusion de HP. Actualmente Sicnova es una empresa que lleva 14 años en el mercado de la fabricación aditiva y 4 ayudando a la empresa a la integración de la tecnología de Multi-Jet Fusion dentro de la industria. Entre otras cosas, a lo largo del webinar de hoy hablaremos en qué consiste la tecnología Multi-Jet Fusion, el por qué y cómo se diferencia del resto de tecnologías de fabricación aditiva existentes en el mercado. Haremos un pequeño repaso sobre los materiales existentes dentro de la tecnología Multi-Jet Fusion y pondremos algunos ejemplos de aplicaciones en los cuales ya se está integrando este tipo de tecnología y hablaremos un poquito sobre el portfolio de la tecnología Multi-Jet Fusion. Una vez terminado el webinar, haremos un turno de ruego y preguntas, ¿vale?, a través del cual os invitamos a todos a que seáis participativos en el webinar e incluso durante la duración del mismo podéis ir dejando vuestras preguntas a través del chat. Dicho esto y volviendo a agradeceros la presencia, vamos a pasar a hablar de las características fundamentales que tiene la tecnología Multi-Jet Fusion. A día de hoy, Sicnova considera la tecnología de fabricación aditiva como una tecnología totalmente complementaria a los procesos productivos que actualmente hay en la industria. Ni mucho menos pensamos que la tecnología de fabricación aditiva sea una tecnología que venga a sustituir procesos actuales en la industria, sino todo lo contrario, viene a convivir con ellos y a complementarlos. Pero si venimos a hablar de cuáles son las principales ventajas de la tecnología Multi-Jet Fusion, podríamos resumirla en una palabra, una tecnología productiva. ¿Vale? ¿Y por qué es una tecnología productiva o qué consideramos que algo es productivo? Algo es productivo cuando tiene alta capacidad de producción, tanto en unidades como en velocidad de producción, tiene un coste bajo a nivel productivo y se obtienen piezas con un alto grado de funcionalidad o resistencia, ¿vale? Y una parte también es la posibilidad de tener distintos materiales que a nivel productivo nos permitan cubrir las distintas aplicaciones que hoy hay día en la industria. Si hablamos y desgranamos un poquito cada uno de estos puntos, empezamos por la parte de velocidad. ¿Por qué la tecnología Multi-Jet Fusion es una tecnología rápida? Es una tecnología rápida porque nos permite imprimir un bucket completo, que luego hablaremos un poquito más en concreto, que tiene unas dimensiones de 38, 29, 38 y somos capaces de imprimirlo, dependiendo del modo de impresión que utilicemos, entre 9 y 11 horas. Esto viene a significar que somos capaces de imprimir todo lo que entra dentro de ese bucket en un tiempo de entre 9 y 11 horas. Esto nos permite hablar de que la tecnología Multi-Jet Fusion viene a ser 10 veces más rápida que otros procesos de fabricación que se asemejan a lo que es Multi-Jet Fusion. Si hablamos de la parte de costes, aquí podemos hablar de costes fijos y costes variables. Si hablamos de los costes variables, ¿por qué la tecnología Multi-Jet Fusion es una tecnología económica? ¿Vale? ¿Y qué hace que sea una tecnología productiva? Sencillamente porque, uno, los costes de la materia prima de la tecnología de Multi-Jet Fusion son costes asequibles, baratos. Hablamos de que el coste del kilogramo de polvo va entre los 50 euros kilo, pudiendo llegar a los 35 euros kilo, pero otro grado que hace que el coste de pieza en el punto variable la haga asequible es el bajo ratio de refresco que necesitamos de cara a la impresión. A diferencia de otras tecnologías similares, nuestro ratio de refresco es un 80-20. Cogemos un 80 de polvo reciclado frente a un 20 de polvo fresco. Esto nos permite obtener unos costes a nivel de pieza muy bajos y podríamos estar hablando de números de que un bucket completo de los que antes mencionábamos, que tardábamos entre 9 y 11 horas, ¿vale?, con un packing density aproximadamente de un 6%, podemos estar hablando de que un bucket de 38, 29, 38 podría venir a representar un coste aproximado de unos 400 euros el total del bucket. Si mencionamos la parte, dentro de los costes, la parte fija, ¿vale?, que es el coste de amortización, la gran ventaja de la tecnología es que al ser una tecnología muy rápida, como antes mencionábamos, la repercusión de horas de cara a la amortización de máquinas son bajas, de tal manera que al final entre la suma de estos dos costes
el fijo y el variable, obtenemos un coste bajo por pieza. Si hablamos de las propiedades mecánicas, que es otro de los puntos que hacen que esta tecnología de Multi-Jet Fusion sea una tecnología productiva, a día de hoy pues la tecnología Multi-Jet Fusion trabaja con materiales, entre otros, con poliamida. La poliamida es uno de los materiales más utilizados a día de hoy dentro del mundo de la fabricación aditiva de termoplásticos, y es un material que tiene unas propiedades mecánicas y térmicas muy buenas. Pero además, el proceso a través del cual fusiona la tecnología Multi-Jet Fusion, el cual luego explicaremos un poco más en detalle, nos permite obtener piezas con unas propiedades mecánicas cuasi isotrópicas, ¿vale? Las cuales luego mencionaremos un poco. Eso nos permite tener piezas con un alto grado de funcionalidad, ¿vale? Y luego, pues, obviamente, hablamos de la posibilidad de tener a nivel productivo un abanico de materiales que permitan cubrir las distintas aplicaciones dentro de la industria. Y bueno, aquí HP lo que realmente hace para hacer esta tecnología productiva es crear una plataforma, una Open Platform de materiales, que luego explicaremos más en concreto, en la cual invita a los grandes fabricantes del plástico a desarrollar materiales para la tecnología Multi-Jet Fusion. Vamos a hablar ahora de cómo funciona la tecnología Multi-Jet Fusion. Antes de explicar en detalle cómo funciona la tecnología Multi-Jet Fusion, la tecnología Multi-Jet Fusion es una tecnología, una solución que está conformada por distintas unidades, las cuales luego iremos desgranando y explicando en concreto y cómo intervienen cada una de ellas dentro del proceso productivo. Pero quiero que entendáis que la tecnología Multi-Jet Fusion es una tecnología perfectamente escalable a las necesidades de un cliente. Y cuando hablamos de escalabilidad, es una tecnología que está separada por unidades, ¿vale?, que nos van a permitir ir creciendo en función de nuestras necesidades a nivel productivo. La solución de Multi-Jet Fusion está conformada por 3 unidades, ¿vale? Aquí vemos la Processing Station, la Printer y la Build Unit. Son las unidades que hoy día conforman esta solución. El proceso de impresión empieza en un ordenador donde un ingeniero industrial, un ingeniero de diseño, lo que hace es coger todos los archivos que nosotros vamos a lanzar a imprimir y preparar el bucket a nivel de impresión. Una vez que el ingeniero tiene preparado su bucket a nivel de impresión, lo que hace directamente es lanzarlo a la impresora, la cual recepciona el bucket de cara a luego poder seleccionarlo para imprimir. Si desgranamos y hablamos de cada una de las soluciones, empezamos directamente por la Processing Station, ¿vale? Esta solución tiene 3 funciones principalmente, ¿vale? La primera función de esta solución, Carlos, es el cargar el carro, que es esta unidad en la cual se produce el proceso de impresión dentro de la printer. Pero nuestro primer paso y la primera actuación de esta solución es alimentar, cargar nuestro carro de polvo. Esto es un proceso 100% automático, ¿vale?, en el cual el ingeniero simplemente a través de la pantalla selecciona la cantidad de polvo que quiere meter dentro de nuestro carro, y lo que hace es que coge un porcentaje de polvo fresco, y recordar que hablábamos de un 20% de polvo fresco, que era una de las ventajas de las reducciones de coste a nivel de fabricación, y un 80% de polvo reciclado que hemos reciclado de impresiones anteriores, que se encuentra dentro de nuestro tanque intermedio, ¿vale? Lo que hacemos directamente es que se coge esa cantidad de polvo, automáticamente se sube al mix, se mezcla automáticamente en un proceso, conectamos la manguera a nuestro carro y se produce un proceso de carga automática dentro de nuestro carro, que viene a durar aproximadamente entre 30 minutos, 40 minutos, en un proceso totalmente automático, dependiendo de la cantidad de polvo que tenemos dentro del carro. Una vez que nosotros hemos terminado de cargar nuestro carro, lo que hacemos es sacamos nuestro carro de la processing, ¿vale? Una vez ya cargado con el material, desconectamos nuestra processing, sacamos nuestro carro y nos lo llevamos a la siguiente unidad que conforma la solución. Pensad que este carro, ¿vale?, que aquí veis que Carlos lo está moviendo, es donde se produce, ¿vale?, actualmente el proceso de impresión. Nosotros tenemos aquí nuestra plataforma sobre la que se va a imprimir, ¿vale?, y el polvo lo tenemos en la parte de abajo, ¿vale?
introducimos el carro dentro de la impresora, ¿vale? Conforme veis, ahora lo que sí podríamos ir haciendo es, mientras que vamos a empezar a lanzar este proceso de impresión, podríamos meter nuestra segunda unidad de Build Unit dentro de la Processing para cargarla, para tenerla lista cuando este proceso de impresión termine. Ahora el ingeniero lo que hace directamente es seleccionar en la pantalla, viene a seleccionar el bucket que previamente hemos preparado y cargado, ¿vale? De tal manera que seleccionamos el bucket que vamos a imprimir. Si os explico un poquito cómo funciona, o así un poco la printer de cara a que veáis un poco el proceso de impresión, nosotros tenemos lo que llamamos el roller, que es este carro de aquí, que es el que se encarga de esparcir la capa de polvo, y este carro de aquí en el cual nosotros disponemos de 6 fusing lamp, ¿vale? Y 3 print head, que son los que aportan los agentes de fusión en el proceso de impresión. Los agentes están dispuestos de tal manera que ocupan el volumen completo de la superficie del carro, que es lo que antes hablábamos, que es una de las grandes ventajas a nivel de la velocidad de impresión, que al ocupar el volumen completo del carro, el proceso de impresión capa a capa es directamente en una sola pasada de nuestro carro. El proceso de impresión empieza, vamos a explicar un poco esto que vemos aquí. El proceso de multi-jet fusion es un proceso de fusión de poliamida, ¿vale? Es un proceso de fusión de poliamida por absorción de energía, ¿vale? Es un proceso en el cual hay un exhaustivo control durante todo el proceso de impresión de la temperatura que hay dentro de la printer y del carro. Esto que vemos aquí, esto es una cámara infrarroja que lo que nos hace es medir en tiempo real, en todo momento, 900 puntos térmicos dentro de lo que es el proceso de impresión, de tal manera que controlamos muy exhaustivamente esa temperatura y somos capaces de ver si es necesario aportar más o menos energía, ¿vale? A través de lo que nosotros denominamos las top lamp, que lo que hacen es aportar energía para cuidar ese proceso de impresión. Antes hablábamos del carro. El carro tiene una forma cónica, ¿vale? En la cual tiene 2 espirales a través de los cuales va haciendo que el polvo vaya ascendiendo hasta la parte de arriba del polvo. Conforme este carro, que está reforzado térmicamente por camisas para controlar esa temperatura interna dentro del carro, conforme va ascendiendo el polvo hacia arriba, lo va calentando, de tal manera que cuando llega a la parte de arriba, el polvo lo tenemos en una temperatura aproximadamente en torno a unos 150, 160 grados de temperatura. De tal manera que el primer paso es que nosotros echamos una capa de impresión con el roller, con el polvo ya caliente a la temperatura que antes hemos mencionado, y el carro donde tenemos los print head y la fusing lamp, ¿vale? Lo que hacen es aportar los agentes. Tenemos 2 agentes, un agente negro, que es el agente de fusión, y un agente transparente, que es el agente de detalle, que se aportan directamente con los cabezales. Entonces echamos una capa de polvo y aportamos 2 agentes. Aportamos un agente negro, que es el que conforma la geometría de la pieza, y un agente transparente que se aplica en las micras adyacentes a la geometría, ¿vale? Entonces ahora pensad que tenemos un material que está aproximadamente a 160-170 grados, se le aplica un agente negro y uno transparente, y con nuestra fusing lo que hacemos es aportar energía. La pieza que tiene la parte de agente negro lo que hace es absorber energía, de tal manera que esa absorción de energía hace que se supere el punto de fusión de la poliamida, los 185-190 grados, fusionándose la geometría. Y el agente transparente lo que viene a hacernos es a paralizar esa conductividad térmica, ¿vale? En el proceso de fusión, marcándonos perfectamente la geometría, aristas, etcétera, ¿vale? Y ahora es un proceso continuo, ya continuamos echando capa, agente y fusión, capa, agente y fusión, capa, agente y fusión, de tal manera que nuestra plataforma de la Build Unit en el eje Z va descendiendo hacia abajo, permitiéndonos el aporte de capa a capa. Este proceso de impresión, como antes mencionábamos, va a depender un poco del modo que nosotros seleccionemos a nivel de impresión, pero vienen a durar entre 9 y 11 horas este proceso de impresión. Una vez que nosotros hemos terminado el proceso de impresión, procedemos a, Carlos, por favor, a sacamos nuestra Build Unit ya con el proceso de impresión terminado,
sacamos la build unit de nuestra printer y lo que vamos a hacer con ella es, la vamos a introducir nuevamente en la Processing Station. ¿Vale? Y aquí veremos la segunda funcionalidad de esta unidad que conforma la solución Multi-Jet Fusion. Pensad que ahora lo que sí podríamos hacer es que nuestro segundo carro, que ya teníamos cargado durante este proceso de impresión, ¿vale?, podríamos meterlo en la printer para imprimir. Antes hablábamos un poco de la escalabilidad de la tecnología de Multi-Jet Fusion y de cómo estas distintas soluciones nos permiten tener una tecnología 100% escalable. Pensad que la tecnología de Multi-Jet Fusion usa o tiene posibilidad de usar distintos materiales. Pues esta escalabilidad de la tecnología, una de las cosas que nos permite es que la printer no toca el polvo está dentro de la build unit y la processing. Esto nos podría llegar a permitir el poder tener dos unidades de processing station, una con un material como es la poliamida 12 y otra processing con un material como puede ser el TPU, y haber cargado un segundo carro no con poliamida, sino haberlo cargado con una segunda processing con un TPU, y seríamos capaces de poder imprimir en un mismo día dos buckets completos, ¿vale?, uno con poliamida 12 y uno con TPU, ¿vale? Esa es una de las grandes ventajas y además que nos diferencian de las tecnologías de la competencia, es la escalabilidad que hoy día nos permite la tecnología Multi-Jet Fusion. Dicho esto, procedemos al segundo paso de la solución, que lo que hacemos es un proceso de enfriado. Obviamente antes hablábamos que la tecnología Multi-Jet Fusion funciona con un proceso de fusión térmica a unas temperaturas aproximadamente entre 170 y 190 grados, y lo que tenemos que tener es un control muy exhaustivo del proceso de enfriado de las piezas para evitar posibles deformaciones de la misma. Vale, entonces, esta unidad, dependiendo del tipo de geometría que nosotros imprimamos, ¿vale?, tamaños, planitudes, el proceso de enfriado se puede hacer bien a nivel de fast cooling, ¿vale?, que es el que ahora vamos a explicar. Podemos hacer un natural cooling directamente sobre nuestra build unit, o podríamos hacer un natural cooling sobre unas unidades que son las cool unit, que son unas unidades que se colocan sobre la build unit, sacamos todo el pastel de impresión y colocaríamos esta cool unit en un armario, liberándonos nuestro carro para posteriores impresiones. El proceso de fast cooling lo que nos permite es que conectamos nuevamente nuestra manguera, seleccionamos el proceso de fast, y lo que se produce es un intercambio directo de aire a través del carro, de las piezas impresas, permitiéndonos enfriar de manera controlada nuestro proceso, nuestra impresión en el carro. Una vez terminado este proceso de impresión, de enfriado, procedemos a hacer la tercera aplicación que tiene la solución de la processing, que es hacer un unpack. Carlos, ¿vale? Retiraríamos nuestra bandeja de enfriado y lo que hacemos es, el unpack consiste simplemente en ir haciendo que ascienda la plataforma de construcción. Nosotros iremos aspirando el polvo, reciclándolo. Pensad que antes hablábamos de que usábamos un 80-20, lo que haremos es que todo el polvo sobrante que no se ha fusionado en el proceso de impresión, lo que haremos directamente es reciclarlo para posteriores impresiones. En realidad lo que se hace es, se va subiendo la bandeja, vamos aspirando el polvo sobrante y vamos sacando las piezas sobre esta superficie. Pensad que podéis estar pensando de que esto es un proceso que puede ser un proceso sucio, un proceso totalmente limpio. Aquí veis un poco una sala en la cual se trabaja con una máquina, no hay polvo, entre otras cosas, porque cuando la máquina trabaja, la máquina está totalmente cerrada y no hay ningún tipo de evacuación de polvo, y cuando hacemos el proceso del unpack dentro de nuestra processing, hay un sistema de presión negativa en el cual nosotros trabajamos directamente evitando una evacuación de polvo. Una vez sacadas las piezas de la máquina, no salen tal cual está esta, ¿vale? Saldrían aún con polvo adherido a la superficie, y simplemente tendríamos que proceder a un chorreado de la pieza para dejarla en estas características, que ya estaría terminada la pieza para su uso final. Si hablamos de materiales,
¿vale? El siguiente punto a definir en la tecnología Multi-Jet Fusion. Antes hacíamos mención a ellos, cuando hablábamos de que una de las principales, o la palabra que definía la tecnología Multi-Jet Fusion era la productividad, veníamos a hablar de materiales, ¿vale? Para nosotros, el futuro de la tecnología de fabricación aditiva no es que vayan apareciendo multitud de tecnologías de fabricación. En realidad, bueno, HP nace hace aproximadamente unos 4 años y medio, 5 años, con una tecnología nueva y totalmente novedosa como es la Multi-Jet Fusion. Pero el futuro de la tecnología aditiva, bajo nuestro punto de vista, y creo que lo compartimos con HP, viene a ser con la aparición de nuevos materiales que cubran aplicaciones concretas de la industria. En este caso, HP inteligentemente lo que desarrolla es, desde el inicio, una plataforma abierta de materiales, lo que ellos mencionan la Open Platform, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen? Invitan a los grandes fabricantes del plástico a desarrollar materiales para la tecnología Multi-Jet Fusion. Obviamente, los fabricantes del plástico son conscientes del crecimiento que está teniendo la tecnología de fabricación aditiva y obviamente todos están interesados en poder introducirse dentro del mundo de la fabricación aditiva, y HP lo permite, además lo permite con una tecnología que genera negocio para ellos, en el sentido de que no es una tecnología que consuma pocos kilos o pocas toneladas de material, sino que hablamos que con el parque de máquinas que tiene HP a nivel mundial, el negocio de consumo de material, hablamos de millones de kilos. Dicho esto, lo que HP hace es invitar a empresas como BASF, Arkema, Lehman & Bosch, Evonik, Henkel a participar en el desarrollo de materiales, ¿vale?, que nos permitan ir cubriendo las necesidades dentro de la industria. Hoy día el portfolio de materiales con el que cuenta la tecnología Multi-Jet Fusion, hablamos de poliamidas, polipropilenos e incluso materiales elásticos como viene a ser los TPUs. ¿Vale? En las poliamidas hoy día tenemos un abanico de poliamida en la cual disponemos de una poliamida con microesfera de vidrio, la poliamida Glassbees, una poliamida 12, que es la poliamida más usada a día de hoy dentro de la tecnología Multi-Jet Fusion, o la PA11. Si hablamos un poco de estas tres poliamidas, ¿vale?, y diferenciándolas así de manera un poco rápida en cuanto a prestaciones y posibles aplicaciones, la poliamida 12 es una poliamida que tiene un alto grado de resistencia mecánica, ¿vale?, una poliamida que nos va a dar alta resistencia a lo que son las geometrías que nosotros fabriquemos. La poliamida 12 es una poliamida que, teniendo unas muy buenas propiedades tanto de elasticidad como resistencia mecánica y térmica, no tiene tanta resistencia como el Glassbees, pero aproximadamente gana en un 30% en elasticidad frente a lo que hoy día es la poliamida con Glassbees. Y le sigue la poliamida 11. La poliamida 11, pues sus principales virtudes es que gana aún más en elasticidad frente a la 12, llegando a ganar aproximadamente un 20 sobre la 12 y casi un 50 sobre lo que es la poliamida 12 con Glassbees. Esta poliamida 11, pues grandes de sus aplicaciones son aplicaciones en las que se necesiten algún tipo de flexibilidad o geometrías en las que nosotros necesitamos absorción de impacto a golpes. Si hablamos un poco de los poliuretanos, los materiales flexibles que HP ya ha introducido en su tecnología, aquí hablamos de la introducción de 3 TPUs, ¿vale? El TPU por parte de Lubrizol, un TPA por parte también de Lubrizol y un TPU por parte de BASF. Aquí lo que nos permite es obtener geometrías con un material con un alto grado de flexibilidad para muchas aplicaciones en las que se necesiten tanto flexibilidad como absorción al impacto. Y el último material que HP introduce dentro de la tecnología Multi-Jet Fusion es el polipropileno, ¿vale? El polipropileno es uno de los plásticos más usados o más comunes a nivel, por ejemplo, en sectores como la automoción, a nivel de inyección de plástico. El polipropileno es un material que viene a tener muy buenas propiedades mecánicas, viene a tener una excelente flexibilidad, viene a aportarnos resistencia a ataque químico, ¿vale?, en lo cual nos abre un abanico de posibilidades muy grande, y además una de sus grandes ventajas también es el coste, ¿vale? El coste del polipropileno baja con respecto a los costes del resto de las poliamidas, ¿vale? En resumen, podríamos hablar
de que HP tiene un portfolio de materiales muy bueno, que se sigue y se seguirá ampliando en el futuro con el desarrollo y la investigación de estas empresas que antes mencionábamos, pero en realidad lo que nos permite es seleccionar cada material, tener un abanico de materiales que nos permita seleccionarlos para cubrir las distintas aplicaciones que hoy día somos capaces de utilizar en la industria. Si hablamos de el siguiente punto, el cual queremos hacer mención, es si hablamos de las aplicaciones en las cuales podemos dar uso a la tecnología Multi-Jet Fusion, pues si antes hemos hablado de materiales, pues gracias a esta versatilidad de materiales con los cuales nos permite trabajar la tecnología de Multi-Jet Fusion, podemos obtener geometría y piezas con distintos tipos de flexibilidades, rigidez, resistencias mecánicas, térmicas, etcétera, que nos van a permitir cubrir muchas de las aplicaciones que hoy día tenemos en la industria. Si hablamos así un poco a grosso modo de las principales aplicaciones y luego un poco desgranamos un poco por algún tipo de sectores, pero aplicaciones, podríamos estar hablando del uso de prototipos de las piezas obtenidas como un prototipado industrial, aquellos que vamos a utilizar pues modelos conceptuales para validar geometría, mejorar la comunicación entre distintos tipos de departamentos, diseño, marketing y productividad. Podemos obtener prototipos funcionales, ¿vale? Aquellos que vamos a someter a esfuerzos tanto mecánicos como térmicos en un proceso en el que no solo validamos la geometría a nivel de diseño, sino que también queremos validar esa geometría usándola en una aplicación final, ¿vale? O el por qué no, el utilizar la tecnología Multi-Jet Fusion, que además es una de sus grandes aplicaciones, el poder hacer pieza final, ¿vale? Pieza final, y hablamos aquí de pieza final tanto de series pequeñas, medias y largas. Si hablamos ahora un poco más de aplicaciones o sectores en las que podemos introducir la tecnología Multi-Jet Fusion, pues podemos estar hablando de poder aplicar esta tecnología dentro del sector de la automatización de la industria con los robots. La tecnología Multi-Jet Fusion nos permite crear garras personalizadas para la pieza que nosotros somos capaces de coger y nos va a permitir personalizarlas y generar geometrías con pesos livianos e incluso por las propiedades mecánicas que nos permite obtener la tecnología de Multi-Jet Fusion. Y antes hacíamos mención un poco a que teníamos propiedades cuasi isotrópicas. Esto nos va a permitir dentro de la robótica generar garras que incluso nos va a permitir hacer circular a través de ellas aire a presión, lo que nos va a permitir obtener una garra de robot liviana en peso y además con un alto grado de funcionalidad. Esto que parece así algo que no tiene mucha importancia, pues esto nos puede permitir el paso de un robot industrial con el coste y espacio que tiene a la usabilidad de un brazo o un robot colaborativo para una aplicación concreta, ya que conseguimos reducir mucho el tamaño, principalmente el peso de la garra al personalizarla. La tecnología de Multi-Jet Fusion también podemos utilizarla y de hecho se usa a día de hoy a nivel de mantenimiento industrial para todo tipo de aplicaciones de mantenimiento dentro de la industria, el poder irnos de manera rápida a fabricar piezas que necesitamos a nivel de repuesto de maquinaria, sistemas de seguridad, etcétera. Podemos utilizarla a nivel de seguridad laboral, ¿vale? El poder utilizar para fabricar piezas dentro de maquinaria que nos permitan mantener una seguridad a nivel laboral en el trabajo, aplicaciones como la fabricación de utillaje en los procesos de producción. La tecnología Multi-Jet Fusion nos va a permitir fabricar utillaje de manera muy rápida y económica, ¿vale? A nivel de utillajes productivos, nos va a permitir fabricar utillajes de control en procesos de producción, utillajes para su usabilidad dentro de los controles dimensionales en una máquina como hoy día se conoce, la tridimensional, que nos va a permitir, en realidad lo que nos permite es fabricar un útil de posicionamiento totalmente personalizado a esa pieza que queremos medir en continuo, ¿vale? Podemos utilizarlo para la fabricación de moldes prototipos, debido a sus excelentes propiedades mecánicas y térmicas que antes mencionábamos. Nos va a permitir fabricar moldes
de tal manera que nos permite hacer una pequeña preserie, por ejemplo, en un molde termoconformado. Somos capaces de fabricar ese molde prototipo que nos permita termoconformar sobre él con el material final, de tal manera que somos capaces de una manera muy rápida y económica darle a nuestro cliente ese molde prototipo, de tal manera que sea capaz de hacer una serie corta de usabilidad de un material concreto para dárselo al cliente. Nos permite fabricar herramientas de trabajo para el día a día con su gran desventaja a nivel de personalización, ergonomía, ¿vale? Y eso nos permitiría dentro de la industria pues reducir mucho los tiempos y costes a nivel de los ciclos de proceso de trabajo. Nos va a permitir también fabricar piezas finales para maquinaria, ¿vale? De tal manera que somos capaces de fabricar piezas que van colocadas en máquina de una manera personalizada, muy rápida y con un coste muy bajo. Permite también introducir la tecnología dentro de la aplicación médica, no solo a nivel educativo, con lo que es nuestra tecnología Multi-Jet Fusion 580, que imprime a todo color, que luego podremos hablar y la veremos un poquito más en profundidad cuando hablemos del portfolio de productos de la tecnología Multi-Jet Fusion, ¿vale? Sino que también nos permite utilizarla en esos análisis prequirúrgicos, una planificación médica, ¿vale? Que al final nos permite mejorar esa comunicación médico-paciente, nos permite hacer una cirugía de mínima invasión, ¿vale? Y reducir los tiempos y costes tanto de quirófano como de hospitalización. También se utiliza la tecnología a nivel de fabricación de, ¿por qué no?, utillaje médico, ¿vale? Y podemos hablar de producto final personalizado, una de las grandes aplicaciones de la tecnología Multi-Jet Fusion, y de los cuales tenemos muchos clientes además aquí en España, es dentro del sector de la órtesis y la prótesis. Es una tecnología que viene perfecta para este sector, ya que es, podemos definir la tecnología como un proceso de fabricación masiva, personalizada, y hoy día el sector de la órtesis y la prótesis es un proceso masivo, porque hay mucha gente con necesidad de órtesis y prótesis, ¿vale? Y 100% personalizado, y HP permite eso, fabricar masivamente producto personalizado, ¿vale? Y por qué no, como última aplicación, podemos hablar de la usabilidad para prototipos visuales a nivel de marketing, arquitectura, etcétera. El siguiente punto del que vamos a hablar es del portfolio de productos que conforman la tecnología Multi-Jet Fusion, ¿vale? El portfolio de productos a día de hoy de la tecnología Multi-Jet Fusion está conformado por dos líneas que podríamos diferenciar de manera totalmente diferenciada, que es una parte a nivel productiva y la parte a nivel de ingeniería, ¿vale? A nivel de producción tenemos a día de hoy las soluciones 5200 y 5210, que es la tecnología más reciente que a día de hoy ha incorporado HP, que es la tecnología que antes sobre la que antes hemos hecho la explicación directamente, y a nivel productivo también tenemos la tecnología 4200 y 4210, que fue la primera solución que HP puso en el mercado hace aproximadamente 4 años. Estas tecnologías son unas tecnologías modulares, como hemos visto anteriormente, en la cual, bueno, pues están conformadas por una solución con distintos módulos, que además permite ir adquiriendo módulos diferentes, de tal manera que nos permite ser una tecnología escalable. Principal ventaja, pues, su volumen de impresión, que antes mencionábamos que está en torno a 38, 29, 38 el volumen de cuba, ¿vale? Y luego pasamos a la otra gama o serie de productos, que es la serie industrial o de prototipado, ¿vale? A nivel más de ingeniería, que es una tecnología totalmente compacta. A diferencia de la tecnología de producción, ya no es una tecnología que esté conformada por soluciones, sino una tecnología totalmente compacta en el que en ella misma se desarrolla todo el proceso de impresión, desde la preparación del polvo con esa carga y mezcla de un 80-20 de polvo fresco y reciclado, el proceso de calentamiento, el proceso de impresión y luego su posterior enfriado y reciclado de material de manera automática, ¿vale? Es un compacto en el cual sobre la misma máquina se hace todo. Hablando de esta serie 500 y 580, diferenciamos principalmente dos modelos: el 580, que es un modelo de máquina que trabaja a todo color, y la serie 540,
que trabaja simplemente a nivel monocromático en tonos blancos. El volumen de impresión de esta cuba viene a ser de 33 por 190 por 24,8 en centímetros y bueno, una de las grandes ventajas de esta máquina en concreto es que su proceso completo de impresión y enfriado, un ciclo completo de impresión y enfriado de la serie de ingeniería viene a durar aproximadamente unas 20 horas en el proceso de impresión. Las tecnologías son iguales en ambos procesos, ¿vale? Hablamos de tecnología multijet fusion, proceso de fusión de poliamida a nivel de absorción energético, ¿vale? Y con las ventajas de que obtenemos propiedades mecánicas muy similares en ambas tecnologías, tanto en la tecnología productiva como en la tecnología de prototipado o ingeniería. Como conclusión, podemos hablar de que el sistema de fabricación aditiva de HP supone un enfoque totalmente diferente a la impresión 3D en comparación con el resto de tecnologías a día de hoy existentes. Como hemos visto, estamos ante un método de fabricación válido tanto a nivel de fabricación y productividad de series medias, cortas o largas, ¿vale? Como a nivel de procesos de prototipado, validación de diseño, etcétera. Otra de las grandes ventajas y que hemos estado comentando, como para concluir, es esa versatilidad que nos aporta la tecnología multijet fusion por los distintos materiales que tiene, que al final lo que nos va a permitir es pues, cubrir distintas aplicaciones dentro de la industria. Y como última conclusión, bueno, deciros que Signova lleva siendo partner de HP a nivel de la tecnología multijet fusion desde los inicios de la incorporación de la tecnología en España, ¿vale? Actualmente pues tenemos más de 30 máquinas instaladas a nivel del territorio nacional y estaremos encantados de poder recibiros y ayudaros a poder incorporar la tecnología multijet fusion dentro de vuestra industria. Muchas gracias a todos por la dedicación y si os parece pasamos a la parte de ruego y preguntas. Iremos leyendo tanto las preguntas que habéis ido dejando en el chat durante la emisión del webinar como aquellas que queráis hacer directamente ahora a la finalización. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Bueno, bien, gracias, Agustín. Buenas, Francesc. Ok. Adelante. Vale, bien. Gracias por haber realizado. Entonces, veo que en lo que es la lista de preguntas y respuestas no han escrito ninguna pregunta. Dejamos los micros abiertos a todos los participantes que habéis asistido al webinar para que nos podáis realizar cualquier tipo de pregunta que tengáis referente a tanto la tecnología como tal, como las posibles aplicaciones que se puedan tener. Si tenéis alguna pregunta, estáis invitados todos a poder o tanto escribirlo o abrir los micrófonos y poderlo comentar. Bueno. No. Bien, pues vamos a responder a la pregunta de Antoni, que básicamente nos pregunta sobre materiales flexibles. Como bien ha comentado Agustín, actualmente estamos trabajando con dos materiales flexibles. Son dos TPUs y un TPA y el material está perfectamente ya validado con la tecnología para poderlo fabricar. Otro punto, nos comentas los materiales elásticos como tal. La elasticidad de los materiales, continuamos con validación en diferentes materiales para poder terminar obteniendo componentes elásticos. Ahora mismo, lo que sí que tenemos validados son los flexibles, tanto en los fabricantes de Lubrizol como el fabricante de BASF tenemos
tenemos estos materiales que son flexibles con diferentes shorts, donde el diseño tiene un punto importante para poder conseguir las prestaciones necesarias a las aplicaciones específicas que se puedan tener. En este sentido, nosotros disponemos de diferentes ingenieros de aplicaciones que están en constante contacto con los clientes, ayudando a poder realizar esta mejora de la geometría y poder fabricar el componente con los materiales elásticos. Y como te comento, en materiales flexibles. Y como te comento, en materiales elásticos se está continuando trabajando para poder tener, como bien ha comentado Agustín, HP ha creado lo que es la plataforma abierta a los diferentes fabricantes de materiales para poder validar dichos materiales con la tecnología. Hay un sinfín ahora mismo de materiales que se están validando, siendo el último que se ha validado y está completamente testeado, siendo el polipropileno. Es decir, actualmente no existe un elástico como tal, con una elongación muy grande, pero sí lo que son flexibles. Espero haberte podido resolver la duda, Antoni. Si alguien más tiene alguna pregunta, creo que quiera escribir o quiera abrir el micro para poderlo comentar. Bueno, si no hay ninguna otra duda, simplemente remarcar y recalcar la importancia de entender cómo, cuándo y por qué usar las tecnologías productivas de HP, de Multijet Fusion. Hay que entender que existen dentro de lo que es el ciclo de vida de un producto, existen diferentes fases y hemos visto cómo podemos fabricar tanto componente final, de uso final, que puede ser dentro de una serie bridge o como una serie corta, como diferentes tipos de utillajes específicos. Hay que tener en cuenta que usar este tipo de tecnología lo que hacemos es aumentar la competitividad empresarial usándolo para reducir, por ejemplo, el time to market. En uno de los ejemplos que ha comentado Agustín, el poder fabricar, por ejemplo, moldes de termoconformado. Vale. Hay otra pregunta que es si la temperatura de fusión influye en la temperatura de trabajo. No, la temperatura de fusión es siempre estándar de trabajo de máquina. No se puede realizar una modificación en el momento de fabricar, no se puede realizar la modificación de la temperatura y el componente final siempre va a tener el mismo HTT, siempre va a tener la misma temperatura antes de deflación. Dependiendo de los materiales, hay materiales que tienen una temperatura de deflación superior a otros. Uno de los materiales con mejor aguante a la temperatura, estaremos hablando de la poliamida 12, con las microesferas de fibra de vidrio. Pero la caracterización de los materiales no se puede modificar. Por tanto, no se puede variar la temperatura con la que se fabrica el componente y, por tanto, no varía lo que es el aguante de la temperatura de trabajo que va a poder tener la geometría fabricada como tal. Mientras esperamos a si alguien más realiza, y gracias Antoni de nuevo, esperando a si alguien más tiene algún otro tipo de duda, y retomando un poco el hilo de lo que os estaba comentando, es muy importante uno de los puntos que se han comentado de poder realizar la fabricación masiva y personalizada, ya que la tendencia cada vez más es a poder personalizar un producto específico y la personalización de este producto hace ser más competitivo. Esta tecnología nos permite de forma rápida el tener a mercado un producto más económico que con los métodos tradicionales. Entonces, Entonces, esta fabricación es posible con esta tecnología. Vale, me comentan
Antoni, ¿Francesc? que ya tienes el Ah, micro ya, activado. ya he conseguido el micro. No, me refiero a lo siguiente, es decir, por ejemplo, no sé temperaturas, ¿eh? Por ponerte un ejemplo, hago una poliamida 11, la trabajo, se funde o se fabrica a 180 grados y es posible que si llega a 180 grados se me vuelva polvo o sencillamente se estropeará. No, se estropearía. Volverse polvo no se volvería polvo, porque el proceso Jet Fusion de HP, el Es proceso irreversible. es de fusión. Entonces, cuando realizamos la fusión del polvo, la forma que tiene de trabajar es cuando emite energía, la energía traspasa hasta 3 capas por debajo. Entonces, la cristalización de las cadenas no es solo en los ejes de X y Y, sino que también se cruza en Z. Por eso tenemos componentes casi isotrópicos. Cuando tú tienes un componente fabricado y lo sometes a más temperatura, no se volverá polvo. Lo que hará será estropearse y fundirse en todo caso. Tenemos, por ejemplo, Una algunos pieza casos normal, de... vaya. ¿Cómo? Como una pieza mecanizada en CNC. Los mismos resultados, un estropicio y punto. Correcto, es que el comportamiento mecánico es como si fuese macizo de un material mecanizado, completamente, porque las piezas son completamente macizas, no existe porosidad. Ten en cuenta, por ejemplo, que existe la posibilidad de coger un componente fabricado con esta tecnología y realizar la mecanización posterior. Y la mecanización de los componentes fabricados con la tecnología de Jet Fusion se realiza con los mismos parámetros y con las mismas herramientas que se hacen con los bloques tradicionales de poliamida, por ejemplo. El Vale. comportamiento mecánico es muy similar a lo que sería un mecanizado. Entonces, las temperaturas en este caso estaríamos hablando de lo que soporta una poliamida 12 o una Sí, poliamida sí. 11. Pero Vale. no se volvería polvo, sino que se deformaría como lo que es A exactamente ver una si va a pieza ser mecanizada reversible. convencional. A ver si es reversible y no puedes ver dónde ha fallado, porque está todo lleno de polvillo. Y otra pregunta. ¿El postprocesado de estas piezas es necesario? ¿Se requiere? Así como en STL y otras tecnologías necesitas hacer una limpieza. En este sistema es solo quitarle el polvo superficial y poco más. Mira, a diferencia de otros tipos de tecnologías, como podría ser un binder jetting, que un binder puedes realizar el sinterizado o puedes realizar lo que es la infiltración. El proceso en Jet Fusion, el componente que sale de la máquina ya es completamente funcional. Es decir, el postprocesado que le vas a realizar al componente va a ser estético, no va a modificar las propiedades mecánicas del componente. Hay otras tecnologías de fabricación aditiva, como he comentado el binder jetting o como la estereolitografía, que sí que se necesita de un postproceso para poder tener las propiedades mecánicas deseadas. En esta tecnología no. El postproceso que realizamos con esta tecnología es porque como el sistema es en polvo, se necesita de poder sacar todo el polvo que queda adherido en la parte de la piel de la pieza, que es polvo, pero por la energía que ha absorbido se queda pegado a la piel y el chorreado únicamente es a nivel estético para poder quitar este polvo que no ha quedado fusionado en la pieza como tal. Vale, y ahora ya en TPUs, vale, tengo claro de que es flexible y no es elástico. ¿A partir de qué durezas estamos hablando? ¿80, 90? ¿Se prevé o están en el estudio durezas más bajas? Es que nosotros estamos trabajando en cauchos dureza 60 grados. ¿Vale? Claro. Entonces, para algún prototipado nos interesa, pues, como mínimo respetar esa dureza y que fuera elástico, pero si no lo es, pues es lo que hay. Pero, ¿qué previsión os está trabajando? ¿Os sabéis, habéis oído? ¿O como cuánto me tengo que esperar para poder hacer prototipos antes del molde? Vale. Como te he comentado, estamos y se está trabajando de forma constante con diferentes tipos de materiales para poder conseguir materiales que sean tanto elásticos como en shorts más bajos. Actualmente,
con los shorts que me estás comentando, con los que estás trabajando, podría llegar a ser complicado el poder conseguirlo, pero no imposible. Cada geometría es un mundo y cada caso de aplicación es un mundo. Entonces, lo interesante es que junto con los ingenieros de aplicación que tenemos tanto en Signova como en HP, poder ver cuál es la aplicación real final del componente que quieres validar para buscar cuál de los dos fabricantes y de los materiales que tenemos pudiesen llegar al short que necesitas. El short que me comentas ahora es del 60. Los materiales que actualmente tenemos para fabricar en TPU están por encima de estos shorts. Están No por sé, no encima del sé. 60. No sé, estamos sobre Estarían, 80. el short actualmente con el que se está trabajando estaríamos en torno del 90. 90. Vale. Pero, repito, no hay que pensar en la sustitución de la forma tradicional que tendrás ahora de tener este tipo de componente a este short 60, y siempre hay que verlo desde un punto de vista o pasando por el prisma de que si es posible realizar una modificación de diseño, poderla realizar para conseguir, Sí, al sí, fin y no, al no. cabo, la utilidad de la geometría como tal. No, no, sí, sí, aquí es donde estamos. Es decir, lo que pasa que, por ejemplo, es concretamente, porque hace nada, una semana que lo hemos llevado a cabo, es un sistema de estanqueidad, es decir, es ponerle una funda a cierta pieza que tiene que estar ¿Vale? entre frío y calor, ¿vale? Pero claro, esta funda, una la puedes ajustar por geometría, se puede ajustar bien, aunque no sea elástico, Ujú. pero la otra no, la otra requiero como mínimo un 10% de elasticidad para poder ver si realmente ajusta. Me puedo hacer una idea, estamos de acuerdo, que es lo que hay, que hace 6 meses o hace 6 años no lo podíamos hacer. Teníamos que ir al molde, fabricar el molde y si nos poníamos la mano a la cabeza, pues ala, las manos a la cabeza, ¿vale? Que es un avance, pero coño, dejarme pedir más. Está claro. Eh, no es el primer caso que me encuentro así. Y en el vídeo hemos visto que el compañero estaba manipulando unos cubos. Si te has fijado en uno de los cubos, había una textura, un patrón, que lo que conseguimos con este patrón es conseguir esta elasticidad que muchas veces se necesita y el propio material no lo consigue. Que no en todos los casos se puede hacer, pero sí en todos los casos se puede estudiar. En Sí, esta pero funda que me estás comentando, quizás estudiándola, nuestros ingenieros podrían aconsejarte el cómo realizar una modificación de diseño para conseguir a través del diseño, no del material, la funcionalidad específica que necesites. si fuera pieza final y única, estamos de acuerdo. Pero Pero claro, estás buscando el prototipo. exacto, porque yo esta pieza la tengo que hacer con molde, la tengo que hacer Por las unidades que tienes que hacer. exacto, por las unidades que tengo que hacer y por las prestaciones del material, porque ha de ser un caucho EPDM que ha de estar en la calle y demás. Entonces, por características de material y por características de pieza, sabemos que tenemos que ir a molde. Pero claro, las medidas se validan a través de la impresión, ya que la tenemos. Pero me queda cojo en el tema en el tema elástico, que me sirve, ¿eh? Es decir, que nos optimiza mucho, que nos facilita mucho, una ya tenemos el ok dado, ahora me falta la otra, a ver la diferencia. Es decir, que si fuera elástico funcionaría, sí, está claro. Está claro que ya funcionaría, ya podríamos tirar el molde. Pero Sí, claro, es lo que te decía antes, y por pedir, no nos vamos a quedar cortos, las está cosas claro. como son. Hay una cosa importante y que es de que cuando sacamos la tecnología al mercado, la sacamos con dos materiales, que rápidamente fueron tres. Fue la poliamida con la poliamida 12, la poliamida 12 con las microesferas de fibra de vidrio, con la poliamida 11, y actualmente ya disponemos de los TPUs, del polipropileno, y esto va a ir sumando materiales porque al fin y al cabo los materiales es lo que dan la solución real a una necesidad, en muchas ocasiones, no en siempre, en muchas ocasiones. Entonces, el, el buscar el prototipo final con el material final, bueno, en este caso, a día de hoy, quizás no se puede cubrir. Quizás, que repito,
que sería analizarlo. Pero sí que seguro que puede llegar a ser posible es si fabricas estos componentes prototipos, el prototipo muchas veces se le tiene que imputar el coste de la fabricación del utillaje específico. Lo que sí que está claro es que con esta tecnología se puede fabricar este utillaje específico a menor coste, a menor tiempo, imputando este coste inferior a lo que es la pieza prototipo. Entonces, si es posible, porque no conozco el caso de aplicación, no lo sé, pero si es posible la fabricación del utillaje específico, sí que ya estaríamos reduciendo estos costes para estos prototipos, incluso el tiempo. Que Antoni, te repito, que estaríamos encantados de poder ver el caso y analizar si tiene sentido o no la posible modificación de la geometría o buscar la forma de que empresarialmente pudieses explotar los beneficios, ya sea a nivel económico o ya sea a nivel empresarial. Es que adaptar la pieza a la impresión o a lo que puede salir a la impresión me engaña a la hora de sacar la pieza moldeada. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Ha de sí, ser al porque si revés. realizas una modificación del prototipo, no va a ser El prototipo exactamente lo que es la real. pieza final. Sí. Claro, yo puedo imaginarme, decir, bueno, esto elástico me entrará, porque es verdad, si fuera el material fuera elástico, me entraría, le puedo hacer, es decir, yo, pues calentarlo un pelín y a ver si se adapta, y con eso ya conseguiría más o menos los efectos, pero claro, yo modificar la impresión para que funcione la impresión sabiendo que tengo que ir a parar a molde, no es un paso a dar. No, sí, claro, te entiendo, porque al ser prototipo tiene que ser Prototipo. Tipo. Exacto. Ahí la has Esto dado. sería también, y sería caso de estudio, el poder ver realmente cuántas unidades tienes que hacer y cuál sería el punto de cruce con esta tecnología. Porque quizás puedes aportar valor añadido a estas piezas. Me has dicho que son dos geometrías, o he entendido que son dos geometrías, Sí. pero dentro de lo que es la personalización masiva, quizás puedes aportar un valor diferencial fabricando diferentes lotes de diferentes formas, de diferentes... Pero aquí está la duda. Es decir, los materiales que ahora tendría que ser un TPU. Yo sé que el material que le estoy ofertando a mi cliente aguanta carros y carretas en el exterior, pero tengo mis dudas de que la impresión aguante carros y carretas en el exterior. Piensa que son 40 grados en verano y menos 20 en invierno. Y tengo Aquí, mis dudas. Reconozco que aquí es hay una cosa, ignorancia, ¿eh? aquí hay una cosa que has dicho, que es, dudo si la impresión lo puede hacer. Y tenemos que tener en cuenta que tecnologías de impresión 3D hay muchas. Impresión 3D se conoce vulgarmente a lo Todo, a que todo. es. Sí, sí, estoy de acuerdo. Que los Pero, metes todos en el mismo saco por 5 céntimos. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Estamos de acuerdo. exacto. Entonces, aquí estamos hablando de que es fusión de poliamida. Estamos hablando de que Fusión de tener un TPU. componente a la intemperie puede soportarlo. Y existen laboratorios que te lo pueden validar. Si la duda es, ¿esto Pero me es va a un paso aguantar más. Sí, pero es decir, yo donde voy a parar es, yo sé que el material que utilizo aguanta carros y carretas. Sí, sí. Si yo me pongo en un material nuevo, ¿vale? Tengo que, vale, me ahorro el molde, el moldeado y la cantidad de piezas. Validamos precios. Nos sale a cuenta. Vale, muy bien. Pero yo tengo que demostrar al cliente que el TPU le aguantará lo del EPDM. Ya tengo que añadir un coste más que sería el certificado. Claro. Entonces, tienes que hacer un cálculo que yo no sé si vale la pena sabiendo Claro, que, es decir, mira, esto es lo que hay. Hace 50 años que se utiliza, funciona, lo tienes puesto en el AVE, lo tienes puesto aquí, lo tienes puesto allá, lo tienes puesto acullá y funciona. Si claro, tengo que ir pues a certificar, cuando lo tengáis certificado o algún cliente lo certifique, entonces ya sí. ¿Me pues explico? esta certificación, es decir, a fin y al cabo, si realmente
a nivel empresarial estratégico te aporta un beneficio, por ejemplo, ganar cuota de mercado, porque realizas la personalización y esto te hace ganar por encima de la competencia. Que no lo sé, estoy diciendo porque desconozco completamente las No, geometrías es a y el tener en caso de cuenta. aplicidad, ¿vale? Tienes Pero, razón que es una variable a tener en cuenta. pero Es claro, una variable a tener en cuenta que realmente igual... existen laboratorios y hay formas de que puedas certificar que para el uso que le vas a dar va a servir. Y a tus clientes le puedes dar esta seguridad, porque existe la posible certificación de las geometrías con los materiales que se necesitan, porque el proceso de fabricación es siempre el mismo. Y no te confundas a otros tipos de tecnología que pueden haber variaciones de una pieza a la otra. Hoy en invierno fabrico esta pieza con esta caracterización de fabricación y en verano la fabrico igual y es diferente, porque el entorno es diferente, porque la máquina lleva más horas, y existe una diferencia. Esto, con la tecnología Jet Fusion de HP, no pasa. No pasa. El proceso es siempre el mismo. Y con las nuevas máquinas 5200, esto es así. Entonces tú realmente puedes validar y certificar el componente porque el proceso va a ser el mismo. Entonces, lo que te puede llegar a costar la certificación de dicho componente, lo terminas imputando por la previsión de unidades que vas a fabricar, sabiendo que tienes un beneficio empresarial, si lo quieres asumir o lo puedes asumir, se asume, porque al fin y al cabo lo vas a repercutir por las unidades que vas a fabricar los componentes. Ayudándote a todo esto, el no tener stock, es decir, al realizar la fabricación bajo demanda, evitas el tener stock y tener dinero inmovilizado y aprovechas todos los demás beneficios empresariales que te aporta este tipo de tecnología. Si tu duda es cómo yo aseguro a mi cliente que lo que estoy haciendo ahora, que sé que le va a durar años y años, y lo que le estoy proponiendo va a ser lo mismo a nivel funcional mecánico, esto es que nos podamos sentar y podamos ver cómo realizar la gestión para que tú tengas la certeza y que tu cliente tenga la certeza de poderlo validar y certificar. Y esto sería sentarnos a verlo. Pues podríamos, sí. Pues, Podríamos, sí. Sí, pues porque ahora se me ocurren quan también, veguis. se me ocurren también otras variables, otras piezas que sí que es verdad que se podrían ver y con solo que sean flexibles ya tendría bastante. Pues això és per a sentarnos y poder estudiar cuáles son las geometrías, unidades a fabricar, optimización de la geometría para reducir los costes variables. Y al fin y al Pues, cabo, pues, Signova desde 2008 somos expertos en la integración de las tecnologías. Es decir, nosotros nos responsabilizamos de que las empresas sepan cómo explotar correctamente los beneficios empresariales y tecnológicos. Y esto es podernos sentar en una mesa, ver cuáles son las necesidades que puedes llegar a tener o qué es lo que quieres cubrir y ver cómo hacerlo. pues sí que lo podemos mirar, sí. Sí. Sí que Pues sí. podemos estudiar. Para este caso no, porque ya está muy avanzado. Pero sí que podemos mirar, porque se me ocurren otras ideas que igual sí que lo podríamos matar. Pues seguro que Mis dispongo datos los de tu tenéis, correo ¿no? electrónico, nos Porque me estamos en apunté. contacto y lo analizamos Sí, con detalle. pues sí, Francesc, ho podem veure. Claro, claro que sí. Vale, porque ahora se me acaba, mira, ves, no hay nada como hablar, que se me acaba de ocurrir otra cosa que no tenía previsto, pero sí que es verdad Que tiene que sí. sentido, ¿no? Sí, le puedo dar un par de vueltas. No son Y, geometrías y- complicadas. y desde este momento hasta que volvamos a hablar, Las de verás vueltas cómo que van. verás cómo saldrán cosas. Estoy seguro. Sí. Bueno, pues yo por mi parte ya lo tengo clarito. Vale. Antoni, ya voy a hacer para que podamos estar en contacto y lo analizamos con detalle. Perfecto. Muy Pues bé, bien. Francesc, Perfecto. Gracias. a ti. Adeu. Hasta luego. Adeu, adeu. A reveure. Vale, habiendo resuelto las dudas de Antoni y habiendo hablado con él, continúo a vuestra disposición a que
los que continuáis presentes, si tenéis alguna duda o si creéis que podemos comentar alguna aplicación que creéis interesante o que no sepáis exactamente todavía si tiene sentido o no realizarlo con la fabricación con Jet Fusion de HP, continúan los micros abiertos para que podáis realizar cualquier consulta. Francesc, hay una pregunta de Carla en la sección de preguntas y respuestas. Dice: ¿las piezas impresas son piezas 100% densas? Te he oído muy bajo, pero he creído entender... A ver. Si las piezas impresas son... Vale, sí, de la Carla. Vale, correcto. Es decir, el proceso de fabricación con esta tecnología tenemos componentes casi 100% densos. Que el comportamiento mecánico, como estábamos comentando con Antoni, es muy parecido a lo que es en mecanización. Una cosa es la densidad y la otra el relleno, que muchas veces gente que conoce impresión 3D con otras tecnologías me suele confundir el infill, ¿no? El relleno de la pieza, con si podemos hacer infill con la tecnología Jet Fusion de HP. Claro, hacer un infill con la tecnología Jet Fusion de HP no tiene sentido porque al terminar la pieza el polvo quedaría dentro. Entonces, las piezas se fabrican y son 100% densas. Que esto no quiere decir que en el diseño puedas realizar geometrías o partes internas de la pieza y luego generar un pequeño orificio, por ejemplo, para poder sacar el polvo que hay adentro. No sé si me he explicado suficientemente bien. Carla, si te refieres a si una vez fusionado la poliamida es densa, sí. Sí. ¿Me oyes? Te oigo. Vale, sí. Nada, porque soy estudiante y hemos dado ahora esta tecnología de impresión. Y claro, no me quedó claro que a la hora de imprimir la pieza, que la superficie fuese completamente densa. ¿Sabes? Que quedasen a lo mejor poros dentro de la superficie. No. Vale. No. Es decir, no tenemos que confundir esta tecnología con un binder jetting. Un binder jetting es aglutinante. Y allí sí que existe porosidad o capilaridad o un SLS. En menor grado, pero también existe cierta capilaridad o porosidad. Entonces, hay postprocesos que lo que hace es la infiltración o el sinterizado, que tenemos un componente denso. Sí. Con Jet Fusion de HP, aunque el acabado superficial te parezca poroso, no es poroso, es rugoso. No existe capilaridad. Es decir, podemos fabricar componentes estancos, someterlos a presión y lo puedes soportar sin tener pérdidas, porque no existe esta pérdida, no existe esta fuga de presión. Vale, gracias. De nada, Carla. A ver. Tengo de Antoni, si se dilatan entre poros. Es decir, si tú tienes la pieza al sol, tienes la pieza al sol, dilata, el proceso de dilatación no abre poro. ¿Entens? No, en ningún caso. ¿Por qué? Porque la temperatura de fusión, es decir, cuando fusionamos la pieza, se hace a una temperatura muy superior a lo que podemos tener la intemperie. Es decir, no dilata poro, porque no existe poro cuando sale de la máquina. Vale, queda compacto, una sola pieza, y a la hora de dilatar, pues dilatará largo y ancho como una pieza normal de mecanizado. Exacto, la geometría como tal. Vale. Sí, pero el poro no dilata. Es decir, ten en cuenta que, como hemos visto cuando mi compañero Agustín estaba explicando el proceso, en el momento en que cogemos el polvo, lo ponemos en el equipo de fabricación, en la printer, y ponemos el agente de fusión, que es el agente negro, y ponemos energía, este agente negro absorbe la energía y lo que hace es que las moléculas, que las partículas se unan. Y no se unen solo en el plano de X y Y, sino también en el de Z. Pero se fusionan. Vale, es vale. multijet fusion.
Ah, ¿ves? No me había acordado mirar el nombre. Claro, es que muchas veces se confunde con otras tecnologías como el Binder Jetting o el SLS. El gran potencial y el cambio radical de unas tecnologías a otras, y a esta específicamente, es que el componente te queda 100% denso. Vale. Perfecto. Otra duda menos. Venga. Ahí estamos. ¿Y ¿Vale? roscas? Es decir, bueno, claro, supongo que lo mismo. Es decir, hacer una rosca de métrica 3, ¿queda consistente? ¿Queda dura? Es una rosca de plástico. Sí, claro. Es Vale. decir, te queda rosca, la puedes Lo, usar, pero no es lo mismo que... No, lo mismo, quiero decir, lo mismo que... Claro, yo estoy comparando con mecanizado de plásticos. Es decir, con el solo me mecanizado dedico de a plásticos. plásticos. Solo me dedico a mecanizado de plásticos, ¿eh? O sea que cuando hablo de la rosca métrica 3, yo sé que en el plástico es una marranada, pues más de lo mismo en la Ya, impresión. Pero me las hace. sí, claro, claro. Aquí hay dos cosas, Lo digo realmente. por la definición. Es Sí, decir, pues aquí hay claro, dos cosas. Es decir, aquí hay el punto de vista el punto de vista que tengas de complementar lo que tengas y fabricar con Jet Fusion la pieza únicamente con el orificio y tú luego realizas la mecanización y solo tendrás que sacar lo que es el perímetro, la rosca, la arista y ya está. O poner un inserto metálico o hacer la rosca con Jet Fusion. El comportamiento va a ser el mismo, pero tienes la posibilidad de coger el componente y mecanizarlo. Y de una forma más rápida y pues con que menos riesgo, porque el agujero ya lo tienes hecho. es decir, pues ya puesto, me ahorro el roscado. Sí, desde máquina, dependiendo de qué métricas, esto es para verlo y hay que ver No, pero en qué orientación vas a poner la geometría, pero métricas validadas, métricas que se han hecho son métricas más bien grandes. gratis, no, pero bueno, eso mismo en impresión que en realidad, ¿eh? Es decir, tú coges un teflón, lo roscas y hacer puñetas. Y le puedes meter métrica 6, métrica 7, que como no le pongas un inserto y mucha filosofía, no va. ¿Por qué? Porque es el material que es, ¿vale? Bueno, Ahora, sí, si por definición, por definición, no, digas, por tolerancia, sí. me puede imprimir una métrica 3. Dure o no dure. Es La decir, tecnología es capaz, vale, ya porque está. la precisión que tienen, es decir, eh, es decir, y quiero explicártelo. En los cabezales que usamos en la tecnología de fusión de HP tienen precisiones muy altas. Entonces, el poderlo fabricar al realizar las capas en cada una de ellas, es posible realizar ciertas métricas. Vale, Pero al ser un proceso térmico, dependiendo de la orientación de la pieza, dependiendo de la densidad de la pieza y de la energía que pueda absorber, dependiendo de diferentes factores, puede ser más o menos funcional. vale. Por este motivo, lo interesante siempre es ver el componente y con un ingenio de aplicación pueda ver y orientarte a si hay que remodificar o no el diseño, si es factible o no. Pero a nivel de precisión se puede Vale, no. llegar a tener algún... Básicamente la pregunta va por aquí, es decir, si una métrica 3 por precisión me la puede hacer, funcional no será, porque en un plástico métrica 3 pues es un riesgo. Pero si, bueno, si me hace la prerrosca y después yo le paso el macho, pues ya es otra historia. Es decir, Sí. Si vienes del mundo del mecanizado de plástico, bueno, ya sabes, ya estoy, sabes qué es no lo que vengo, hay estoy. en cada una de las Sí. cosas. Y, Por eso. y realmente será interesante que nos podamos sentar a comentar ciertos puntos que creo que para ti van a poder ser muy interesantes a nivel de beneficios tecnológicos. Porque las posibilidades que te ofrece Jet Fusion
las posibilidades que te dan es el reducir no solo los costes, sino el peso de las piezas. El poder fabricar componentes que sean más ergonómicos, adaptarlos mejor. Es decir, sería interesante que podamos hablar con detalle, a ver cuál es realmente el valor añadido que puede aportar de más esta tecnología en tu cadena de valor. Sí, no, lo hablaremos, lo hablaremos. Lo hablaremos porque le estoy dando vueltas y si tardas mucho, tenemos aquí un maletín. El siguiente. Sí. Si alguien más tiene alguna otra duda o quiere comentar algún otro caso. Bueno, pues voy yo otra vez. Ahora imagínate, en TPU, ¿vale? Pero que yo lo quisiera hacer celular. ¿Vale? Es decir, a la hora de imprimir, ponerle burbujas de aire. ¿Dentro de la pieza? Sí, dentro No. de la pieza, no hacerle un vacío, sino, bueno, hacerle por decirlo de alguna manera, yo el diseño hago un bloque, le pongo X circunferencias vacías, lo diseño que todo lleno de esferas, de aire, sin material, y lo pongo a imprimir. Entiendo que dentro de la burbuja me quedará polvo. Es decir, este polvo quedará comprimido dentro, con lo cual no estará fusionado, pero y me dará elasticidad. Pero esto lo tendrías que ver exactamente con un ingeniero de aplicaciones. Lo que sí, es decir, existen patrones. Es decir, tú lo que me estás diciendo es de hacer un tipo de geometría que me estás diciendo que sean unas burbujas para poder hacer de compresión, ¿correcto? Exacto, sí, justo. Ya existen unas normas para poder hacer esto. Y no es con burbujas, sino es hacer ciertas geometrías para conseguir esta funcionalidad que estás pidiendo. Pero es que necesito Por que sea ejemplo, estanco. Agustín, cuando ha estado explicando, ha enseñado una pieza pequeñita, lo que le ha enseñado de Sí, lejos, sí, ya lo he que visto. Veía con unas S y unas historias que esta geometría le da elasticidad. Pero yo necesito que sea estanco. ingeniero de aplicaciones. Ya van 3, ¿eh? Claro, es decir, es que el prisma, Entiendo, sí. como el prisma desde donde hay que ver el cómo explotar los beneficios tecnológicos del uso de esta tecnología, es este. No hay que pensar como si lo estuviese mecanizando o como si lo estuviese... No, es este. Entonces, por esto existe en Signova toda una estructura de ingenieros de aplicaciones que hacen esto. Vale, pues lo dicho. Ya casi lo hablaré todo con ellos. Gran parte seguro que sí. ¿Vale? Si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta referente a los materiales, al proceso de fabricación, el cómo usar en alguna aplicación específica. ¿Vale? Pues si no hay ninguna otra pregunta, podemos dar un poco, entiendo, por finalizado esta presentación. Agradeceros a quienes habéis quedado ya el haber asistido. Yo continuaré a vuestra disposición en cualquier momento, en cualquier caso que necesitéis resolver cualquier duda. Y nada, muchísimas gracias por asistir y espero que nos podamos ver pronto. Perfecto. Hasta luego. Adeu. A reveure. Adiós. Adeu.